¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? Muchos cristianos creen que sí, basándose en profecías bíblicas que parecen estar desarrollándose ante nuestros ojos. Hoy presentaremos 4 señales que apuntan a esta posibilidad, siendo la última la más alarmante. Al analizar las señales de los últimos tiempos, es crucial comprender cómo cada evento se conecta profundamente con las Escrituras y refleja la condición espiritual de la humanidad. La construcción del tercer templo, por ejemplo, es un tema recurrente en las profecías bíblicas, y su preparación puede verse como un cumplimiento de los textos sagrados. Este evento no es solo un hito físico, sino que simboliza una restauración de la adoración y el sacrificio, elementos esenciales en la historia de la fe judeocristiana. Los preparativos tecnológicos y sociales para la aparición del anticristo también merecen destaque. Vivimos en una era en la que la tecnología permite un nivel de control y vigilancia sin precedentes. Las Escrituras advierten sobre un líder mundial que se levantará con gran poder y engaño, engañando incluso a los elegidos. La creciente dependencia tecnológica y la centralización del poder sugieren un escenario propicio para que emerja tal figura, como se describe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. La inversión de los valores morales es otra señal perturbadora. Lo que antes se consideraba sagrado e incuestionable como la santidad de la vida y la santidad del matrimonio, ahora es frecuentemente desrespetado. Isaías capítulo 5, versículo 20, advierte sobre aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. Una descripción aterradoramente precisa de los tiempos actuales. Por último, la gran apostasía es la señal más alarmante. La caída de muchos en la fe, el abandono de la verdad y la adhesión a falsas enseñanzas son una triste realidad. Jesús advirtió sobre esto en Mateo capítulo 24, versículos 10 al 12, donde menciona que el amor de muchos se enfriará. Este alejamiento de la fe genuina no solo evidencia una crisis espiritual, sino también una profunda ignorancia o rechazo de las verdades bíblicas. Estas señales, vistas a la luz de las Escrituras, son un llamado urgente al arrepentimiento y al fortalecimiento de la fe. Es imperativo que permanezcamos vigilantes y firmes en la verdad, pues las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos, desafiándonos a una fe auténtica y a una vida dedicada a Dios. La construcción del tercer templo en Jerusalén es una de las señales más tangibles del desarrollo de las profecías bíblicas en los últimos tiempos. Este proyecto, que desde hace mucho tiempo ocupa un lugar central en la escatología judía y cristiana, ha ganado un impulso significativo en los últimos años. Grupos dedicados han estado trabajando diligentemente en la preparación de los artefactos sagrados, como los utensilios para los sacrificios y el candelabro de oro, conocido como menorá, que es crucial para los rituales del templo. Además, la capacitación de sacerdotes es un aspecto esencial de este esfuerzo. Se preparan de acuerdo con las exigentes leyes mosaicas para realizar los sacrificios y otras ceremonias necesarias. Este proceso de preparación incluye un estudio profundo de las leyes sacramentales y la práctica de rituales en entornos controlados. Todo ello con la esperanza de estar listos para el día en que finalmente se construya el tercer templo. Las Escrituras hablan de la importancia del templo en pasajes como Daniel capítulo 9, versículo 27, que menciona la interrupción de los sacrificios, y Mateo capítulo 24, versículo 15, que se refiere a la abominación desoladora en el lugar santo. Estos pasajes subrayan el papel central del templo en la cronología de los eventos finales. La construcción de este edificio no es solo una hazaña arquitectónica, sino que conlleva un profundo significado espiritual y profético. Se ve como una señal de la restauración de Israel y un paso crucial que precede la venida del Mesías, según las profecías. El significado profético de la construcción del tercer templo es multifacético. Para muchos, representa el cumplimiento de las promesas divinas y la proximidad de un tiempo de reconciliación y redención. La tradición judía espera que el templo sea el centro de una nueva era de paz y justicia global, donde Dios será plenamente reconocido. Para los cristianos, el templo también es significativo.
ya que está asociado con el regreso de Cristo y el juicio final, como se describe en diversos pasajes del Nuevo Testamento. En el contexto geopolítico actual, la cuestión del tercer templo es delicada, especialmente debido a la compleja situación en Jerusalén, donde el lugar del antiguo templo es un área de extrema importancia religiosa y política. Las tensiones que rodean este lugar sagrado evidencian la complejidad de los acontecimientos profetizados y la intensidad de la expectativa mesiánica. En resumen, el progreso en la preparación para el tercer templo no solo reaviva las esperanzas de muchos, sino que también señala, para aquellos que ven estos eventos a la luz de las profecías bíblicas, que estamos cada vez más cerca de una era decisiva en la historia espiritual de la humanidad. Así, la construcción del tercer templo emerge como un componente esencial en la escatología, indicando que los tiempos previstos por los profetas están más cerca que nunca. La preparación para la aparición del anticristo, según descrita en las Escrituras, se vuelve cada vez más plausible ante los avances tecnológicos y los cambios sociales contemporáneos. La creación de identidades digitales y monedas digitales es un desarrollo crucial en este contexto. Estos avances facilitan el control y la vigilancia sobre los individuos, permitiendo una administración centralizada sin precedentes. La Biblia describe en Apocalipsis, capítulo 13, un sistema en el que nadie puede comprar ni vender sin una marca específica, un concepto que se alinea inquietantemente con la idea de una moneda digital universal, controlada por una única entidad. La interconectividad global, impulsada por Internet y las redes sociales, ha erosionado las fronteras culturales y nacionales, creando una aldea global. Esta nueva realidad facilita la emergencia de una figura de poder centralizada, capaz de ejercer influencia sobre naciones e individuos. Con la creciente vigilancia a través de tecnologías como el reconocimiento facial y la inteligencia artificial, se hace posible monitorear y controlar las actividades de grandes poblaciones. Este escenario es un reflejo moderno de las profecías que alertan sobre un sistema global unificado, donde un líder ejercerá un poder totalitario. Eventos recientes como la pandemia de COVID sirven como ejemplos concretos de cómo los gobiernos pueden utilizar la tecnología para controlar a las poblaciones. La implementación de pasaportes de salud digitales para monitorear el movimiento y el estado de salud de los ciudadanos demuestra la capacidad de regular la participación en la sociedad con base en directrices establecidas. Aunque estas medidas puedan justificarse bajo el pretexto de la seguridad pública, también muestran el potencial para el abuso de poder y el establecimiento de un control autoritario, especialmente si se concentra en las manos de una única entidad. Además, la creciente aceptación de la vigilancia bajo la promesa de seguridad y conveniencia prepara el terreno para una figura autoritaria que pueda usar estos sistemas para gobernar con mano de hierro. El uso de tecnologías como blockchain y criptomonedas, aunque promueve una imagen de descentralización, también tiene el potencial de ser cooptado para monitorear transacciones económicas a escala global, aumentando la capacidad de un gobierno centralizado para controlar la economía. Por lo tanto, la convergencia de estos factores tecnológicos y sociales apunta hacia un cumplimiento inminente de las profecías bíblicas sobre el anticristo. La capacidad de ejercer un control global total y la preparación de la sociedad para aceptar ese control como normal o necesario son señales claras de que nos estamos moviendo hacia un periodo profetizado de gran tribulación y dominio totalitario. Esta creciente interconectividad y control también reflejan una inversión de los valores morales, ampliamente difundida por los medios de comunicación y la cultura popular. Este fenómeno es evidente en la forma en que la sociedad moderna redefine conceptos de lo que está bien y lo que está mal, promoviendo comportamientos antes considerados inaceptables como normales o incluso deseables. La industria del entretenimiento tiene un papel significativo en este proceso, moldeando percepciones e influenciando actitudes a través de películas, series y música. Un ejemplo claro es la serie Lucifer, que reimagina la figura bíblica del diablo como un personaje encantador y simpático, desprovisto de maldad.
Al humanizar y glorificar una figura tradicionalmente vista como el epítome del mal, la serie desafía la moralidad convencional y normaliza la inversión de los valores. Otro ejemplo es la normalización de prácticas como la brujería y el ocultismo, que a menudo se retratan de manera glamorosa e inofensiva. Esto se puede ver en franquicias populares que romantizan el uso de magia y brujería, ignorando las connotaciones espirituales más profundas asociadas a estas prácticas. La aceptación creciente del adulterio y la promiscuidad en la cultura popular es otro síntoma de este cambio de valores. Canciones, series y películas a menudo retratan estos comportamientos como normales o incluso excitantes, desconsiderando el impacto destructivo que pueden tener en las relaciones y en la sociedad en su conjunto. Esta glamorización se refleja en una creciente permisividad moral, donde los límites tradicionales se disuelven y son reemplazados por una ética de satisfacción personal y relativismo moral. La advertencia bíblica en Isaías capítulo 5, versículo 20, que alerta contra aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, parece especialmente relevante hoy. Este verso denuncia la distorsión moral donde el pecado es celebrado y la virtud es ridiculizada. La inversión de los valores morales contemporáneos no es solo una señal de desvío ético, sino también un indicador de una sociedad que se aleja cada vez más de los estándares divinos de justicia y santidad. Así, el desarrollo cultural actual, impulsado por los medios de comunicación y la cultura popular, no es solo una cuestión de cambio de gustos o estilos de vida. Se trata de una transformación profunda y preocupante de los fundamentos morales de la sociedad, que se alinea con las profecías de una era de gran apostasía y confusión espiritual. La glorificación del mal y el desprecio por el bien son claros indicadores de que estamos viviendo en tiempos que requieren discernimiento y fidelidad a la verdad. Esta inversión de los valores morales contribuye a un fenómeno aún más alarmante, la gran apostasía. En los últimos años, se ha observado un declive significativo de la fe cristiana, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Datos recientes muestran una disminución constante en la asistencia a las iglesias y un alejamiento de los valores cristianos tradicionales. Esta tendencia es particularmente evidente en países occidentales, como Estados Unidos y las naciones de Europa, donde la secularización se ha intensificado. En Estados Unidos, las encuestas indican que la identificación con el cristianismo ha disminuido, con un aumento correspondiente en el número de personas que se consideran sin religión o espirituales pero no religiosas. Entre los millennials y la generación Z, esta tendencia es aún más pronunciada, con muchos jóvenes expresando escepticismo hacia las instituciones religiosas y prefiriendo explorar espiritualidades alternativas. El mismo patrón se observa en Europa, donde las iglesias históricas enfrentan declives acentuados en la participación y las adhesiones. En muchos países europeos, grandes catedrales son más monumentos históricos que centros activos de culto. Este fenómeno de secularización no es solo un signo de cambio cultural, sino que también refleja una creciente indiferencia hacia la religión. La fe cristiana, que durante siglos moldeó los valores y la ética de la sociedad occidental, está siendo marginada en favor de una cosmovisión secular que enfatiza el individualismo y el relativismo moral. Las consecuencias de esta transición son profundas, afectando todo, desde la política hasta las normas sociales y el sentido de comunidad. Proféticamente, este declive en la fe es visto por muchos como una preparación para la llegada del anticristo, una figura que, según las Escrituras, se levantará en tiempos de gran engaño y apostasía. La creciente indiferencia religiosa y el rechazo de los valores bíblicos crean un ambiente propicio para la aparición de un líder que ofrecerá respuestas fáciles y soluciones unificadoras en un mundo cada vez más fragmentado y confuso. Este alejamiento de las raíces espirituales tradicionales es una clara manifestación de la gran apostasía prevista en los textos bíblicos, donde muchos abandonarían la fe genuina para seguir doctrinas engañosas. En resumen,
El declive de la fe cristiana y la creciente secularización son indicadores significativos de una sociedad en transformación. Este alejamiento de la fe no solo refleja un cambio de valores, sino que también cumple las profecías bíblicas sobre los tiempos finales, donde la verdad será oscurecida y muchos se apartarán del camino de Dios. Esto subraya la necesidad urgente de reavivar la fe y fortalecer las bases espirituales en un mundo cada vez más perdido en su propia sabiduría. En este escenario de secularización y apostasía, se vuelve imperativo reflexionar sobre la necesidad de preparación espiritual. Los desafíos actuales, caracterizados por la pérdida de valores e indiferencia religiosa, exigen que los cristianos estén espiritualmente vigilantes y preparados. Las Escrituras advierten repetidamente sobre tiempos de prueba y engaño, enfatizando la importancia de mantener una fe inquebrantable. La preparación espiritual es más que una mera defensa contra influencias externas. Es una renovación continua del compromiso con Dios y su palabra. Estar preparado espiritualmente implica una vida de oración y estudio de las Escrituras. Estos elementos son fundamentales para fortalecer la fe y proporcionar discernimiento en tiempos de confusión moral y espiritual. La oración en particular es un medio por el cual los cristianos pueden buscar la guía y la fuerza de Dios. Es un diálogo continuo con el Creador que no solo fortalece al individuo espiritualmente, sino que también genera una profunda paz interior y confianza en medio de las adversidades. De la misma manera, el estudio diligente de la Biblia permite que los creyentes comprendan mejor las enseñanzas de Cristo y apliquen estos principios en sus vidas diarias. Un resurgimiento de la fe es crucial en este contexto. Para muchos, esto significa un retorno a las raíces del cristianismo, redescubriendo la simplicidad y profundidad del Evangelio. El cristianismo en su esencia es un llamado a la transformación personal y a la acción colectiva. Los cristianos están invitados a renovar su fe, no solo como una respuesta a las crisis externas, sino como una expresión de su relación continua con Dios. Este proceso de renovación puede implicar la participación en retiros espirituales, el compromiso en estudios bíblicos comunitarios y la práctica de disciplinas espirituales, como el ayuno y la meditación. La acción colectiva de la comunidad cristiana es igualmente esencial. En tiempos de creciente secularización, la unión de los creyentes puede servir como un testimonio poderoso de la fe cristiana. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe movilizarse en oración y evangelización, respondiendo al llamado de ser luz en un mundo cada vez más oscuro. La evangelización, en particular, es una tarea urgente. Compartir el mensaje del Evangelio es una forma de alcanzar a aquellos que se han alejado de la fe o nunca han tenido la oportunidad de conocerla. Es una misión que requiere coraje, compasión y una profunda convicción de la verdad de Cristo. Además, la oración colectiva es una expresión de solidaridad e intercesión. Reunirse en oración fortalece los lazos comunitarios y crea un espacio para la manifestación de la presencia divina. Es a través de la oración que la Iglesia puede buscar la voluntad de Dios para el presente y el futuro, intercediendo por líderes, naciones y por la salvación de las almas. Esta práctica no solo fortalece la fe individual, sino que también revitaliza la comunidad, promoviendo un sentido de propósito y dirección. En resumen, la preparación espiritual es una responsabilidad continua y colectiva. Los cristianos están llamados a estar listos, manteniendo una fe viva y activa, renovando su compromiso con las enseñanzas bíblicas y uniéndose en oración y evangelización. Solo a través de esta preparación diligente podrán enfrentar los desafíos presentes y futuros con esperanza y confianza, anclados en la promesa de que Dios es fiel y soberano. La preparación espiritual, además de ser una respuesta al escenario de apostasía y secularización, también nos lleva a una reflexión más amplia sobre los signos de los tiempos. Al observar los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor, es inevitable hacer un análisis más profundo de cómo estos se alinean con las profecías bíblicas. Los signos discutidos, la construcción del tercer templo, el avance tecnológico y social que preparan el terreno para el anticristo, la inversión de los valores morales y la gran apostasía, no son meras coincidencias.
parecen cumplir una narrativa profética que ha sido delineada por milenios. La construcción del tercer templo en Jerusalén es un hito significativo. No es solo un proyecto arquitectónico, sino una manifestación tangible de expectativas escatológicas. Según las profecías, el templo es un componente central en los eventos que preceden a la consumación de los tiempos. El esfuerzo meticuloso para recrear artefactos sagrados y entrenar sacerdotes subraya la seriedad con la que este proyecto es tratado por aquellos que esperan el cumplimiento de las promesas divinas. Paralelamente, el avance tecnológico con el desarrollo de identidades digitales y monedas digitales facilita el tipo de control global descrito en las Escrituras para el dominio del Anticristo. La interconectividad global, junto con una creciente vigilancia estatal, crea un ambiente donde la privacidad es cada vez más limitada y el control centralizado se convierte en una realidad viable. Este escenario tecnológico permite la implementación de políticas de control social y económico a una escala global, algo que nunca antes fue posible en la historia humana. Este avance no solo refleja, sino que potencialmente facilita el tipo de gobernanza unificada descrita en las profecías apocalípticas. La inversión de los valores morales es quizás uno de los signos más palpables y visibles. Lo que antes se consideraba inmoral ahora es glorificado y en algunos casos institucionalizado. Los medios de comunicación y la cultura popular juegan un papel crucial en este proceso, normalizando comportamientos e ideas que están en desacuerdo con los principios bíblicos. Esta reconfiguración moral no solo revela un cambio cultural, sino que también indica un alejamiento de la verdad divina, como advertido en Isaías capítulo 5, versículo 20. Donde los profetas advierten contra aquellos que confunden el bien con el mal. La gran apostasía, por su parte, es un fenómeno global reflejando un creciente rechazo de la fe cristiana. Datos recientes muestran un declive en la adherencia religiosa, especialmente entre los jóvenes. Esta tendencia es particularmente preocupante en regiones que históricamente han sido bastiones del cristianismo, como Europa y América del Norte. La pérdida de fe no es solo numérica, sino también cualitativa, reflejando una erosión de los valores y la identidad cristiana. Ante estos signos es esencial que cada uno de nosotros se pregunte, ¿cómo impactan estos eventos en mi vida personal y espiritual? ¿Estamos, como individuos y comunidades, preparados para los desafíos que traen estos tiempos? Estas cuestiones son fundamentales para nuestra reflexión personal. No se trata solo de reconocer los signos de los tiempos, sino de responder a ellos con una fe renovada y un compromiso profundo con los principios del Evangelio. Este llamado a la reflexión no es solo para entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino para evaluar dónde estamos espiritualmente y cómo podemos fortalecer nuestra fe. Así, al contemplar los signos de los tiempos, somos invitados a una introspección sincera y a una acción decisiva, buscando vivir de manera que refleje los valores eternos que profesamos. Ante el análisis de los signos de los tiempos, es vital reconocer la importancia de estar atentos y preparados para lo que está por venir. Cada tema abordado, desde la construcción del tercer templo, los avances tecnológicos y sociales que preparan el camino para el Anticristo, la inversión de los valores morales hasta la gran apostasía, apunta a un momento de decisión crítica para la humanidad y, especialmente, para los cristianos. Estos acontecimientos no son solo predicciones abstractas, sino realidades emergentes que nos desafían a una respuesta consciente y espiritual. La construcción del tercer templo, por ejemplo, no es simplemente una cuestión de interés arqueológico o arquitectónico, sino una señal clara para aquellos que conocen las Escrituras. De la misma manera, el avance de tecnologías que facilitan el control global no es solo una innovación, sino una herramienta que puede ser utilizada de maneras que se alinean con las profecías bíblicas sobre un gobierno totalitario. La inversión de los valores morales observada en los medios de comunicación y la cultura popular no es solo un cambio de normas sociales, sino una indicación de una sociedad que se desvía de los principios divinos establecidos. Además, la creciente secularización y el declive de la fe cristiana en muchas partes del mundo son un llamado urgente para una renovación espiritual.
La gran apostasía no es solo un fenómeno social, sino una predicción bíblica que debemos enfrentar con seriedad. Estos signos son recordatorios poderosos de que estamos viviendo en tiempos proféticos, donde las escrituras se vuelven cada vez más relevantes y urgentes. Por lo tanto, el mensaje final es claro. Necesitamos buscar la verdad en la Biblia y fortalecer nuestra fe en Dios. Es un momento de decisión personal y colectiva, donde cada uno de nosotros debe reflexionar sobre nuestra posición espiritual y el estado de nuestra fe. No es suficiente solo reconocer los signos. Debemos actuar de acuerdo con lo que sabemos que es verdadero. Esto significa vivir una vida de integridad espiritual, comprometida con las enseñanzas de Cristo, y estar siempre listos para compartir esa verdad con los demás. Si este contenido habló a tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal, dar like y compartir este video. Estas acciones simples ayudan a difundir el mensaje y llegar a más personas con la verdad del Evangelio. Juntos podemos hacer una diferencia significativa, llevando la luz de Cristo a un mundo que a menudo parece cada vez más oscuro. Que este sea un llamado a la acción para todos nosotros. Una oportunidad de reafirmar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios y su palabra.